hoy les traigo una bella entrevista con Ken Vázquez. Él es fisioterapeuta y hoy nos va a hablar de la multireflexología Bien Chan, una técnica que está causando una gran sanación y tiene que ver justamente con la cara. Puntos energéticos que él, desde su sabiduría, su experiencia y todas las consultas que ha tenido por el mundo, nos va a abrir este bello portal. Bienvenido, Ken. Hola, Alfonso, gracias por la invitación. Es para mí un placer estar acá conversando acerca de esta novedosa técnica llamada Bien Chan. ¿De dónde nació? Cuéntanos un poco de la historia, qué hace y cómo nos ayuda, especialmente a nosotros que en este año del conejo se van a mover muchas cosas en la parte física. Sí, bueno, principalmente la multireflexología de Bien Chan nace en Vietnam, fue creada por el profesor, el doctor Quy Bu Chok. Él comenzó a trabajar en esto de la fisioterapia en un centro de rehabilitación. ¿Ok? Recordemos que por allá a finales de los años 70 se dio la guerra de este país. Claro, eso fue y marcó historia en el mundo. Marcó historia. Entonces, aunque técnicamente ellos ganaron la guerra, la estructura social de la nación estuvo un poco desequilibrada. Hubo por tal motivo muchos centros de atención para ayudar a las personas que quedaron como muy con esa adicción a los opiáceos. Él entra como un asociado de los médicos que atendían a estos enfermos y empezó entonces a practicar todas sus terapias que él manejaba. Él trabajaba principalmente con la acupuntura. Entonces, era un centro en donde se atendían en un solo día 500 personas. Imagínate tú. Era una gran cantidad de personas y tenía que hacerse algo muy rápido. Entonces, utilizaban la acupuntura, la reflexología podal, la reflexología en la oreja, y sin embargo, les faltaba tiempo para atender a tanta gente. Él notó ciertas cosas porque el profesor Cho es una persona muy curiosa. Entonces, él notaba que todas las personas que tenía a su cargo tenían un dolor muy similar. ¿Cuál era ese dolor? Un dolor en la parte baja de la espalda, lo que aquí conocemos como lumbago o lumbalgia. Entonces, él empezó a recordar cosas que él estudiaba como muy en su entorno muy conocido, el I Ching, el Qigong. Entonces, él haciendo ejercicios de respiración veía que la gente también sanaba, aunque tardaban un poco más, y con la similitud de formas de la que habla el I Ching, y que el lenguaje vietnamita es muy rico en formas. Entonces dice de que cuando una forma es similar a otra, se atraen y se ayudan. Entonces él decía, oye, el dedo es recto, la nariz es recta, la espalda es recta. Entonces, por la asociación, él notó que la nariz se parece a la espalda. Y si te pones a ver esta parte de la nariz, vendría representando esa parte baja. Colocó una aguja en uno de sus pacientes. El paciente en cuestión de 5 minutos ya había presentado una recuperación. Eso le llamó la atención, lo documentó. De por cierto, tú aquí me estás entregando varios gráficos que dentro de esta técnica, allí vemos representadas las imágenes del cuerpo en la cara. Cuéntanos allí qué es lo que nos estás comentando respecto a lo que tu maestro aprendió y sacó esta bella técnica del Bien Chan. Exacto. Todos esos esquemas vienen dados en función de agrupación de puntos, ¿ok? Ya él había descubierto el primer punto que ayudaba al desequilibrio del lumbago y entonces empezó a darse cuenta de que en la gran mayoría, a medida que iba subiendo, en la nariz se iba representando la parte alta de la espalda. La parte que tiene que ver con las cejas o el entrecejo vendría representando lo que es cuello. Y entonces, haciendo la asociación de las palabras vietnamitas, él notó que para el tobillo la raíz es co, tai. Para la rodilla es co, otra palabra. Para la muñeca es co, otra palabra. Y para el cuello es co, otra palabra. Entonces, todo tiene la misma raíz que es co. ¿Y qué es co? Co vendría siendo como cuello. Entonces, el cuello del pie, el cuello de la pierna, que sería la rodilla, el cuello de la cabeza, el cuello de la mano. Entonces, cuando tienes un dolor en un pie, tú te puedes hacer un masaje, estimularte los puntos de la mano y vas a notar la mejoría en el pie.
En el cuello, también cuando una persona tiene, ahorita que vivimos en una sociedad donde hay mucho estrés, mucha tensión, la gente está allí como si estuviera encalambrada, gente también que sufre reumatismo, de estas enfermedades que dentro del punto de vista de huesos, porque todo está allí en la fortaleza de lo que estamos experimentando día a día, y automáticamente nuestro cuerpo responde psicosomáticamente. Claro, claro. Entonces, al hacerte estas estimulaciones en la cara, notas la mejoría casi de inmediato. Esto es como una acupuntura en la cara. Es como una acupuntura. De hecho, comenzó como acupuntura. El profesor aplicaba agujitas en la cara, pero de las pequeñitas, para darle el estímulo más rápido. Sin embargo, él en el año 88, él dejó el uso de la aguja y pasó únicamente a utilizar las herramientas. Empezó a fabricar las herramientas para hacer como un convenio de la digitopuntura con la fasioterapia. Aquí hay varias herramientas que tú nos traes. ¿Cuál es la principal o con la que tú haces esa terapia dentro de la parte facial? Bueno, todas son utilizadas. Básicamente viene dada en función de lo que converso con el paciente. Es como una técnica cibernética, como es lo que significa Dien Chan, es una técnica multireflexológica cibernética, en la cual hay un constante interactuar con el paciente. Yo, dependiendo de lo que el paciente me diga que es su necesidad, utilizo las herramientas. La primera que el profesor creó fue el detector de puntos. El detector de puntos. Aquí tenemos, es esto, detector de puntos. Es lo llamó el detector, ahora podemos llamarlo el estimulador del punto. En la cara, en lugar de aplicar una aguja, podemos aplicarnos la presión o hacernos la estimulación directamente con el mismo dispositivo, con la misma herramienta. Es tan sencillo como, por ejemplo, tengo un lumbago, puedo tomar la punta de la nariz y darle una leve estimulación. Tengo algún dolor cervical, puedo con la parte trasera de la herramienta darme una estimulación en esta zona que, como ves en el diagrama, representa al cuello. Esto sirve así hasta como la borra del lapicero. Nos sirve también a la persona que está en casa, que tiene algún problemita o alguna cosa, se puede estimular allí ese punto. Eso es lo interesante de la fasioterapia, que tú puedes utilizar lo que tengas a mano. Puedes tener toda la gama de herramientas que tenemos acá, o puedes utilizar, mira, tienes una migraña, no tienes las herramientas, utiliza la llave de tu casa y te puedes estimular los puntos que te ayudan a bajar la migraña. Ahora, entre estas herramientas hay herramientas Yin y herramientas Yang. Hay unas que tienen allí como ciertas protuberancias, que se maneja allí como todo una regeneración dentro de la parte celular. Sí, aquí tenemos dos ejemplos. Esta es una herramienta Yang, está formada por picos. Estas herramientas se crean en acero inoxidable y cuero de búfalo. Cuerno de búfalo, perdón. Aquí yo voy a mostrar el ejemplo de esta herramienta. Esto se estaría pasando por la cara. Esta grande es para partes grandes del cuerpo. Para la cara sería la misma, fíjate. Es la misma herramienta, pero... Aquí estoy mostrando la grande y la pequeña. Es mucho más delicada, justamente por la piel. Aquí están viendo la pequeña, que es la de la cara, y esta ayudaría a activar ciertos elementos. Y se siente rica, es como un cosquilleo, pero muy mínimo. Sí, porque ella, al ser Yang, ella estimula, activa, calienta, hace que haya un fluir de energía. Te ayuda cuando tienes donde esa necesidad de energía Yang en el cuerpo. ¿Cómo es una consulta contigo, Ken? La persona, tú me estabas diciendo que haces todo un informe según los problemas, las enfermedades, y ojo, una de las cosas que me decía es la prevención, porque aquí en Occidente, justamente cuando estamos enfermos es cuando buscamos al especialista. Bueno, eso es cierto. Recuerda que en Oriente, básicamente, este tipo de terapias, de técnicas, son preventivas, ¿ok? Entonces, aquí en Occidente, como tú mencionas, es cuando ya tenemos la patología implementada. En este caso, yo escucho al paciente, el paciente comenta qué es lo que tiene. En ese caso, si vengo con un dolor de cabeza de inmediato, entonces aplico la técnica que le quite en ese momento el dolor de cabeza. Ahora, si tú me vienes con un caso
de las personas que tienen una pérdida de un miembro. Vamos a dejarlo allí, en pérdida de miembro, porque esto está interesante. Tú puedes entrar en esta nueva gran técnica del Dian Chen y tendrás allí una gran fuerza de regeneración y de bienestar. Nos vemos en el